podíamos ver los tipos de archivos, si tenían un guión al principio, ay, se me fue. Se me fue la flechita, yo tenía una flechita acá, se ve que no la borré. Si era el primer carácter era un guión, era un archivo regular. Si el primer carácter era una D, era un archivo de directorio. Si el primero era una B, un archivo especial de bloque, una C, uno de carácter, L, enlace, y tuberías con la P y la S, socket. Llegamos hasta allí. Y métodos de acceso fue algo que puse el título y que no comenzamos. ¿Sí? ¿Quiénes están? 66. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Vamos a tomar asistencia para poder ya liberarme de este tema. Así que les habilito la asistencia y márquenla ahora. Okay. Ahí está. Mostrar. Listo el tema de los tipos de archivos que me pidieron que le mostrara. Paso de Filmina. Vamos a ver ahora, continuando con el tema de archivos, el método de acceso a los archivos. ¿Cuáles son las formas que encontramos en líneas generales para acceder, para leer la información que tienen los archivos? Hay dos métodos de acceso que existen y que se utilizan. Los archivos de acceso secuencial, donde se accede a los datos en un determinado orden. Un ejemplo básico de este acceso secuencial son las cintas magnéticas. Mientras que los archivos de acceso aleatorio son aquellos que podemos acceder a un dato en cualquier orden, es decir, no necesitamos seguir una secuencia para poder acceder. Imaginémonos un archivo de texto donde tenemos una carta, un documento que tiene varias páginas, ¿sí? Nosotros para acceder a ese archivo tenemos que acceder a la primera página para poder después leer la segunda, para después poder leer la tercera y después la cuarta y la quinta. Eso sería un acceso secuencial, pero eso se da solamente cuando nosotros al archivo lo hemos guardado en forma secuencial. Un ejemplo donde se guardan archivos secuenciales sería una cinta magnética. La cinta magnética es un dispositivo, lo van a ver aquí, es un dispositivo que me permite guardar la información en forma secuencial y no hay otra forma de accederlo, porque voy guardando, a medida que va avanzando la cinta, voy guardando sobre esa cinta la información. Aunque ustedes no lo crean, todavía se usan cintas magnéticas para ciertos sistemas de almacenamiento. Sobre todo para los sistemas de backup o, por ejemplo, para los sistemas de seguridad, ¿sí? Donde nosotros leemos una imagen, muchas veces se guardan en cintas. Después tenemos los archivos de acceso aleatorio, que son los que nosotros realmente estamos usando y conocemos más, que son los que se acceden a los datos en cualquier orden. A pesar de que nosotros tengamos un archivo donde quizás empezamos a leer desde el principio, por ejemplo, un archivo PDF, que es un archivo de documentos, podemos empezar a leer la primera página, pero después nosotros sabemos que la página la que queremos leer es la número 80 o la 90 o la 100. No recorremos las 79 páginas. Vamos a un lugar específico donde nos pide qué número de página queremos ver, ponemos el número y automáticamente nos lleva hasta esa ubicación. Esa orden para hacer la búsqueda de la página o del dato que estamos requiriendo se llama operación SEEK, búsqueda. Los discos rígidos son de acceso aleatorio, donde nosotros guardamos en bloques ciertas partes del archivo y sabiendo dónde están ubicados todos esos bloques, podemos buscar la información sin tener que leer los bloques anteriores. Eso sería un acceso aleatorio. ¿Sí? ¿Podemos avanzar? A ver en el chat. Como un cassette. Sí, la cinta sería como un cassette. Sí. Sí, algunos servidores también
almacenan información en cinta. Bueno, seguimos. Vamos a otra característica o atributos que podemos analizar de los archivos. Ese sería un disco. Bien, atributos de los archivos. Un atributo también es llamado metadato. Creo que la clase pasada ustedes me preguntaron si era lo mismo que metadato y yo les dije que sí. Es una información asociada a un archivo. Es información adicional, además del nombre o de la forma de ubicar a un archivo. El metadato o atributo es información que puede darnos con respecto a nombre del archivo o no, ya veremos. La contraseña, por ejemplo, que puede tener ese archivo, si tiene contraseña. El tipo, que es necesario para que los sistemas que soportan diferentes tipos de archivos reconozcan qué tipo de archivo es. La locación o ubicación en el dispositivo, ¿sí? Esa locación o ubicación nos dice dónde está el archivo ubicado para que lo podamos encontrar físicamente. Eso sería un atributo. El tamaño, es decir, la cantidad de bloques que puede tener, bloques o bytes o kbytes. Una protección, que generalmente hablamos de permisos, ¿sí? Controla quién puede leer, quién puede escribir, quién puede ejecutar ese archivo. Fechas, banderas de tiempo, fecha de creación, fecha de modificación. También identificación del usuario que lo creó, identificación del usuario que lo puede acceder, identificación del usuario que lo puede modificar. Visualización de fechas de creación y fechas de uso o modificación. Digamos que tenemos muchos atributos o metadatos que están asociados a un archivo y que no necesariamente son los datos propios que contiene el archivo, ¿sí? Son datos que nos sirven para administrarlo. Bien. Perdón, antes de esto, ¿ustedes vieron en Linux los atributos de un archivo? Sí, en el práctico. ¿Con qué comando pueden ver los atributos de un archivo? Con ls-l Muy aparece bien, ahí. muy bien. Ponemos el nombre del archivo a continuación o ponemos el directorio donde queremos ver todos los atributos de todos los archivos. Muy bien. Seguimos. Bien, ese es un esquema gráfico de un ls-l de Linux. ¿Sí? Tenemos nombre del archivo al final, hora de creación, fecha de creación, tamaño, bytes me parece, en bytes, sí, no me equivoco. Grupo al que pertenece el usuario propietario, es decir, el archivo guarda el propietario del archivo y el grupo al que pertenece ese propietario. El enlace o la cantidad de enlaces que tiene ese archivo, que no sé si todavía vieron enlaces ustedes, pero ya lo vamos a ver nosotros desde el punto de vista teórico. Y estas tres ternas, que son los permisos. Permisos de propietario, permisos de grupo y permisos para otros. Y el primer carácter es el que me indicaba el tipo de archivo, que fue lo que hablamos recién. ¿Sí? Hablaron de esta salida y cómo está, digamos, desmenuzada en qué información me muestra. Esa información serían los metadatos o los atributos de Linux. ¿Vieron? ¿Lo vieron así? Bárbaro. Sí. Perfecto. Entonces, cuando hagan un ls-l, deben saber qué información es la que está mostrando. Vamos al caso de de Windows. En Windows tenemos esta opción que nos permite ver las propiedades de un archivo. Cuando hablamos de propiedades, está hablando de los metadatos o atributos. Y lo vemos así, en forma gráfica, obviamente, porque Windows se maneja en forma más de entorno gráfico. Pero ahí tenemos la ubicación.
Debe haber una, o sea, hay una terminal para ingresar comandos, pero es bastante complejo porque no muestra no te va a mostrar igual que con Windows, perdón, que con Linux, ¿sí? La terminal es CMD, como dice Francisco, pero esa terminal no es tan práctica como para mostrar toda esta información porque Windows no la tiene guardada en un solo archivo, ¿sí? La accede de diferentes lugares, entonces te la arma para mostrártela. En cambio aquí nosotros accedemos al inodo. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que es el inodo, pero todo esto está guardado dentro del inodo. Ya Windows no está tan orientado al entorno texto, por eso es que no se analiza como sistema operativo de base en la práctica Windows. ¿Por qué? Porque es todo entorno texto, perdón, es todo entorno gráfico. Al ser un entorno gráfico, es todos comandos internos que va manejando el sistema operativo y que el usuario difícilmente puede verlo. Es más restringido el acceso. En cambio, con el Linux, como es un entorno libre y orientado al desarrollo más conceptual, podemos hacer analogías de la teoría con la práctica fácilmente. En el Windows es más complicado hacer esa analogía porque la tenemos que ir buscando en distintos lugares y no es tan fácil de accederla. No te digo que es imposible, pero es más difícil. Por eso se analiza más el Linux como sistema operativo comparándolo con la teoría que el Windows. Bien, vamos a la siguiente filmina. ¿Sí? Pero si queremos ver los atributos, ls por un lado, ls-l por un lado, y por el Windows, las propiedades cuando hacemos clic con el botón derecho del mouse. Bien. Operaciones sobre los archivos. Estas operaciones son las que realizamos nosotros, pero no son solamente las que realizamos nosotros, sino que también realiza el sistema operativo sobre un archivo. Por ejemplo, crear, borrar, abrir, cerrar, leer. Esas son las primeras 5 operaciones que vamos a definir. El archivo la operación crear del sistema operativo crea el archivo sin datos, como la operación touch, ¿sí? ¿Ustedes vieron la operación touch? El comando touch. Creo que no. ¿No? Sí, es para crear un archivo vacío. Es para crear un archivo vacío. Esa operación touch se podría asemejar a la operación que hace el sistema operativo create. ¿Por qué? Porque crea un archivo sin datos. A pesar de que nosotros podemos crear un archivo con datos, en el primer instante, cuando se crea el archivo, lo único que hace es definir atributos, el nombre y los atributos de ese archivo, y después le carga el dato. Entonces, esa operación create se asemejaría a cuando nosotros ejecutamos la operación, el comando touch. Si pruébenlo, el comando touch te crea un archivo vacío de tamaño 0, pero ya le pone la fecha de creación, le pone el usuario que lo creó, le pone los permisos, le pone el tipo de archivo, etc. Bien, la operación delete es eliminar, es decir, desocupar el espacio en disco. Ese sí está asociado, digamos, al comando RM. Pero todas estas operaciones que estoy hablando son operaciones internas que debe realizar el sistema operativo, no la shell que nosotros utilizamos, sino el sistema operativo. La operación open. Open es abrir un archivo. Supongamos que el archivo ya está creado, ya contiene información, ya contiene texto o algún tipo de información, que no hace falta que sea texto. La operación open, lo primero que hace es obtener los atributos. Estoy como encandilada. Obtener los atributos de ese archivo y la lista de direcciones de disco. Es decir, cuando nosotros ponemos open, el sistema operativo toma los atributos de ese archivo
Y dentro de esos atributos están las direcciones de disco a las que se van a acceder para poder buscar los datos propiamente dicho. Nosotros en un archivo podemos tener un texto, un libro, pero en la operación open no abre primero el texto de ese archivo, sino que abre todos los atributos, por ejemplo, los permisos, los usuarios habilitados, las fechas, el tamaño, para allí, entre esos atributos, encontrar las direcciones de disco donde está la información real. Luego de que abre los atributos, se encuentra las informaciones de disco, coloca en la memoria esas direcciones para poder tener acceso a esas direcciones en forma rápida. Es decir, cuando un archivo está abierto, hay un espacio reservado en la memoria donde el sistema operativo guarda todos los bloques en donde va a encontrar ese archivo. El bloque 1 hasta el 100, supongamos. Todos esos 100 bloques los tiene guardaditos. Entonces, cada vez que tiene que ir leyendo partes del archivo, lee el bloque y busca el bloque en disco. Un archivo, obviamente, debe ser abierto antes de leerlo. Cuando yo quiero leer el archivo, debo tener primero realizada la operación open. Luego se realiza la operación read, que es la que va y busca el dato propiamente dicho. ¿Se entiende esta diferencia entre read y open? Profe, o sea que el read pasa implícitamente primero hacia el open. Exactamente, en realidad implícitamente no, porque nosotros no lo vemos, pero read es una operación posterior a open. El sistema operativo realiza dos operaciones, open por un lado, read por el otro. Cuando nosotros queremos leer el archivo, que no es una operación read, en realidad nosotros queremos abrir el archivo y accederlo, estamos obligando al sistema operativo que haga un open primero y después un read. Pero sí, digamos que yo te entendí lo que quisiste decir. Si nosotros queremos leerlo en pantalla, hay que hacer un open, el sistema operativo hace un open y luego hace un read. Cuando dejamos de leer o hacemos un clic en ¿cómo se dice? En la crucecita de cerrar el archivo, no hacemos un close de ventana y punto. El sistema operativo se toma su tiempo para cerrar el archivo, para liberar los espacios en disco de esos bloques que tenía usando, cierra las tablas internas del sistema de archivos, guarda todo como estaba, como debería estar, si se modificó, guarda modificado, si no se modificó, guarda el mismo dato original que estaba, y recién allí me libera al archivo. Es decir que cuando yo hago una grabación o un cierre de nuestra pantalla que estamos usando el archivo, hay una operación posterior que mantiene todavía el archivo en memoria a pesar de que yo ya no lo estoy usando. Yo como usuario, ¿no? El sistema operativo sí lo sigue usando porque lo está cerrando. Y ese cierre implica no solamente cerrar el archivo, sino cerrar todas las tablas que están relacionadas con ese archivo, porque ese archivo puede estar en una tabla de procesos, en una tabla de la memoria, entonces hasta que no cierra todo, no se cierra completamente el archivo. ¿Profe? Sí. ¿Puede ser algo parecido? O sea, piensa ahora que dice todo eso, me imagino, a veces vio cuando está conectado un pendrive a la computadora, sí. y usted lo cierra, o sea, cierra todo, puede salir. Está buena la comparación porque ese pendrive, cuando yo la ingreso a mi computadora, lo que estoy haciendo es ingresar toda la información del pendrive al sistema que estoy utilizando. Es como si yo ingresara un directorio más, ¿no es cierto? Bien, para luego de desocupar ese pendrive, nosotros tenemos que cerrar el dispositivo. Bueno, ese cerrar dispositivo es lo que hace el close,
cerrar todos los espacios y las tablas que ha usado ese dispositivo, porque si yo lo saco físicamente, lo arranco del puerto, esas tablas quedan habilitadas o conectadas con algo que no va a estar. Entonces puede haber algún tipo de inconveniente. Alguna vez lo pueden sacar y funciona todo bien, la segunda vez lo sacan y funciona todo bien, pero quizás una tercera vez que hacen eso mismo, esas tablas quedaron mal guardadas o no se alcanzaron a guardar rápidamente y quedaron perdidas, y después cuando quiero acceder a ese pendrive no lo puedo leer porque se han perdido índices, sería la traducción. Entonces es correcto lo que vos decís, sí, sería un caso muy representativo. Sí, porque bueno, pienso también, o sea, que a veces me pasa, yo cuando, bueno, uno quiere sacar el pendrive, así que bueno, pones pulsar en modo seguro, todo eso siempre, sí. Y o sea, bueno, dice no porque el pendrive todavía está en uso y sí. sigue así un rato y nunca se sale ese cartel, o sea... A veces, no siempre te pasa eso. Claro, exactamente. No sé si se quemaban, pero sí se perdían la información y después quedaba inutilizado. Sí, siempre van a no sé si la palabra quemar significa de quemar de incendio, ¿no? Pero claro, porque todas esas tablas internas lo que hacían es que quedaban desconectadas entre sí y después no se podía acceder porque quedaba inutilizado el file system que tenía adentro. Había que formatearlo y volverlo a utilizar, si es que se podía formatear. Pero sí, tal cual lo que vos planteás, ese sería el caso. El tema es que había, digamos, formas de acceso físicas que no podían evitarse. Ahora hay, digamos, operaciones más delicadas y más eficientes, que lo que hacen es que cada vez que yo grabo, cada vez que hago algún tipo de operación, va liberando todo lo que no se va usando, entonces no va dejando tantas tablas abiertas. Sobre todo el tema de que el pendrive, ustedes tienen que saber una cosa, cuando nosotros desarrollamos sistemas operativos, generalmente se trata de tratar de lograr una mejor performance del sistema. Pero el hardware es una tecnología que avanza muy rápidamente y que generalmente con el sistema operativo estamos por detrás de lo que el hardware está proponiendo. Aparece algún hardware nuevo y el sistema operativo tiene que tratar de cubrir y de atender a ese hardware nuevo que está apareciendo. Entonces, siempre se están haciendo mejoras. Pero ¿qué pasa? La parte mecánica, la parte de tecnología, la parte de dispositivos, es como que aparece y el sistema operativo tiene que tratar de engancharse con ese dispositivo para que funcione correctamente. Entonces, por eso es que se van tratando de hacer mejoras en el sistema operativo para que vaya cubriendo los nuevos dispositivos que aparecen. Y en un primer momento el dispositivo funcionaba de una forma, pero el sistema operativo no estaba capacitado como para soportarlo. Por eso es que durante un tiempito los pendrive tenían ciertos requerimientos, ciertas limitaciones de uso, que luego se fueron mejorando cuando el sistema operativo iba respondiendo en forma más óptima en el funcionamiento. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? Es que siempre vamos como el sistema operativo siempre va por detrás de lo nuevo que va apareciendo y tratando de cubrir esas necesidades. Pero al principio, cuando aparece un dispositivo nuevo, cuando fue el boom de los pendrive, había limitaciones de qué cosas podíamos hacer y qué cosas no podíamos hacer. Sacar un pendrive así de la nada era arriesgarse a perderlo. Ahora ya, como decimos, los pendrive nuevos, no es tanto los pendrive nuevos, sino que también tiene que ver con la relación que hay del pendrive con el sistema operativo,
que lo puede manejar. ¿Sí? Sí, pero... Bien. Vamos a las siguientes operaciones porque no son las únicas. Tenemos 6 más. Write, escribir un archivo desde un buffer en RAM en el disco. Es decir, nosotros guardamos información en un archivo temporal que está en RAM y luego eso lo volcamos en el disco. Esa operación se le llama write. ¿Vieron algo como archivos estándar en Linux? stdin, stdout. No, profe, eso todavía no. No, eso no, profe. Bien. Hay 2 archivos que se llaman stdin, stdout. Esos archivos se llaman archivos estándares, por eso std. El estándar de ingreso, que es el teclado, ¿sí? Yo ingreso datos a través de un teclado. Todo lo que ingreso por teclado lo guardo en un archivo estándar llamado stdin. Entonces, cada texto que yo escribo, cada comando que yo escribo, se guarda en un buffer que es este archivo stdin. Estoy hablando de Linux, ¿sí? Entonces, cuando yo guardo esa información en el teclado, queda todo en RAM. Ese archivo queda en RAM. Pero si ese archivo yo lo genero y le guardo información y le guardo datos, en algún momento esa información se guarda en el disco. Y eso sería volcar lo de la RAM en el disco. Y es la operación write. ¿Sí? Append es otro comando, otra operación que se realiza sobre los archivos, pero es una forma restringida de write. Este append solo puede agregar datos al final del archivo, es decir, cuando nosotros guardamos un archivo y queremos agregar algo, no nos permite modificar lo que ya está escrito, nos permite agregar una línea más al final del archivo. Y ustedes dirán, ¿para qué necesitamos un archivo de ese tipo? A ver, ¿a quién se le puede ocurrir si necesitamos algún archivo de ese tipo? ¿Saben por qué? Silencio. No se me ocurre, profe. Bueno, yo les cuento. Algún log de información así. Eso, los logs. Los logs son archivos que sirven para auditoría. Entonces, supongamos, uno de los ejemplos básicos que yo siempre les doy es el archivo de accesos al sistema. Yo tengo un archivo que es contable, se le llama contable o de auditoría, donde voy guardando todos los usuarios que van ingresando al sistema a medida que van ingresando, es decir, en forma secuencial. A las 8 entró Gino, a las 8:01 entró Juan, a las 8:02 entró Pedro, y así voy registrando cada uno de los usuarios que ingresaron. ¿Sí? Y cuando Gino, Juan y Pedro se fueron, también registro. Gino se retiró del sistema, se retiró, una forma de decir, ¿no? Salió del sistema a tal hora, este salió del sistema a tal hora, volvió a entrar, salió, volvió a entrar, salió. Todas esas registraciones necesitan que vayan agregándose al final, pero que no permita tocar los datos anteriores, porque justamente esos archivos son para controlar, para auditar. Entonces yo de esa forma tengo la seguridad de que nadie pudo tocar los datos anteriores. Es decir, solamente puedo agregar. La operación seek, ¿se entendió? Perdón, yo pasé ya pensando en que... Sí, profe. Bien. Seek reubica el puntero de un archivo en un lugar específico del mismo. Yo estoy leyendo una parte del archivo, pero con la operación seek muevo el puntero hacia algún lugar donde yo quiero seguir leyendo. Y la operación seek se da específicamente cuando podemos acceder en forma aleatoria, ¿sí? Porque si no, la operación seek no tendría sentido. Si yo trabajo en forma secuencial, voy uno detrás de otro. No hay operación seek.
no hay búsqueda. En cambio, la operación seek es la que me permite acceder a cualquier lugar del archivo sin tener que haber pasado por las partes anteriores. ¿Se entiende? Profe, este sería Cuando como un mueves ejemplo del puntero PDF. Claro, el ejemplo del PDF, ahí hicimos un seek. Cuando pusimos acceder a la página 80, el sistema operativo, en vez de seguir a la página que seguía, ¿qué hizo? Hizo un seek a la página 80 y me posicionó en esa página y me mostró esa página, obviamente. ¿Sí? Sí, Sí, profe. perfecto, profe. Bien. Esto, get attributes y set attributes, son parte de la operación anterior que yo puse read. ¿Se acuerdan que voy a volver un poquito para atrás? Cuando hago un open, el sistema abre el archivo, lo busca, digamos, pero luego de hacer un open, sí o sí, antes de hacer un read del archivo, tiene que leer los atributos, obtener los atributos del archivo. Los lee, o sea, abre, lee los atributos y recién puede hacer un read. Este get attribute significa cargar en memoria esos atributos. Fundamentalmente lo hago cuando voy a buscar dónde está ubicado el archivo, porque en los atributos está el bloque donde está en disco. Es decir, en disco hay datos que yo los tengo que buscar para poder mostrar al archivo. Pero esos datos los voy a sacar de los atributos. Para buscar los atributos tengo que hacer el get attribute, pero para poder hacer el get attribute primero tengo que hacer el read del archivo. El open del archivo. O sea, hago un open, hago un get y después recién puedo hacer un read. ¿Se entiende? Son muchas operaciones para abrir un archivo y para cerrarlo también. El set attributes es un comando, una operación, perdón, que realiza el sistema operativo para modificar, los atributos de un archivo. Imagínense que nosotros tenemos fechas de modificación en los atributos. Entonces, cada vez que accedemos a un archivo y lo modificamos, hay que modificar la fecha de acceso, de modificación. Cada vez que cambiamos el dueño de un archivo, porque se puede cambiar el dueño, yo soy dueña de un archivo, pero quiero que lo use Francisco. Entonces, a Francisco le voy a dar la propiedad de ese archivo, pero tengo que setear el atributo que diga quién es el dueño. Ya no voy a ser yo, lo voy a cambiar. Ahí aparece la operación set attributes. Y el rename permite cambiar el nombre de un archivo que ya existe. Esas serían las 11 operaciones básicas que se pueden realizar sobre los archivos y fundamentalmente las de get y set attribute, la de seek y append son las que deberían conocer, y cuando tenemos, perdón, vuelvo de atrás, cuando tenemos el open, ¿qué diferencia hay entre open y read? ¿Cómo se hace? Digamos que todas estas operaciones no es importante saber cuáles son, sino qué hace cada una de ellas. ¿Por qué eso? Porque cuando nosotros hagamos preguntas, nos vamos a decir, write escribe el archivo, guarda los datos en disco. Bárbaro, sí. La pregunta sería, cuando abro el archivo, ¿cuáles son los pasos a seguir? Por ejemplo, y ahí tendrían que decir, bueno, open, get, read. Pero explicar por qué. Les digo para que sepan qué cosas tienen que saber de esto, porque se toma mucho en los exámenes parciales y finales. Bien.
Vamos a directorios. Bien, voy a cerrar la asistencia, chicos, ¿eh? Ok. Vamos a directorios, les decía. Bien, los directorios, también llamados carpetas, son archivos de tipo directorio que contienen a su vez archivos en su interior o directorios en su interior. Hay dos estructuras que pueden tener los directorios. Estructuras de un solo nivel o directorios jerárquicos. Los directorios de un solo nivel son poco comunes, pero vamos a ejemplificarlo. Tenemos un directorio y dentro de él, este estilo Linux, perdón, me fui de mambo. Vuelvo para atrás para que no se vea esto, porque esto no tiene nada que ver con lo que estoy explicando. Los directorios de un solo nivel significa que voy a tener un directorio base, un directorio raíz o origen, y luego todos los demás directorios que van a depender de él. Y más nada, ningún otro nivel. Por eso se dice que es de un solo nivel. Es bastante raro que encontremos sistemas de ese tipo. En la actualidad los directorios son jerárquicos, es decir, que tenemos distintos niveles de jerarquía dentro de un conjunto de directorios. Hay un directorio y dentro de él otro subdirectorio y dentro de él puede haber archivos y directorios, o sea que voy a tener varios niveles para la organización de la información. En Linux o Unix tenemos ese estilo, el directorio jerárquico. Ustedes habrán visto en la teoría de la materia, de la parte de Linux, que utiliza el file system utiliza una estructura jerárquica de directorios. Por ejemplo, está el directorio user, que tiene otro directorio que se llama local, otro directorio que se llama share, o compartidos. Después tenemos el directorio home, que también pertenece a la raíz, pero que tiene el nombre de los usuarios conectados. Entonces ahí tenemos a Vicky, tenemos a Mac, podemos tener a Oscar, podemos tener a Pedro, a Pablo, Juan, y todos los usuarios que tengan mi sistema. Y a su vez, cada uno de estos usuarios puede tener sus propios directorios, o sea que voy a tener varios niveles de jerarquía. Lo mismo pasa cuando hablamos de Linux, perdón, de Windows. La única diferencia entre Windows y Linux es que nosotros tenemos un solo directorio raíz. Y en Windows no tenemos un directorio raíz, sino que tenemos unidades. ¿Sí? La unidad C tiene ciertos datos, la unidad D tiene ciertos datos. Entonces, allí no tenemos un directorio jerárquico, sino tenemos varios directorios asociados a cada una de las particiones de disco. Eso en cuanto a los directorios. Pero dentro de documentos podemos tener varios directorios, dentro de temp podemos tener varios directorios, dentro de Windows también, dentro de videos podemos tener carpetas y así sucesivamente. Bien, cuando se crea un directorio, en Linux se crean automáticamente dos directorios más. El directorio punto y el directorio punto punto. ¿Han visto rutas relativas? No, profe. No, profe. ¿No? Bien. Chicos, yo les aconsejaría que tomen el librito de Linux. ¿Me están viendo a mí? Sí, estoy con video. ¿Ven esto? Sí, ese es Sí, el profe. Bueno, ese es el libro de práctico. Vayan leyendo todo esto porque son conceptos específicos para Linux, no para Windows. Pero habla de todo esto, de las operaciones, habla de los directorios. Y cuando nosotros usamos rutas relativas, estamos usando estos directorios, donde el directorio punto significa el directorio actual y el directorio punto punto significa el directorio
padre de donde estoy. Entonces, cuando yo me voy moviendo en el árbol de directorios, lo que hago es acceder a un directorio que está en este punto. No tengo abierta la máquina virtual ahora, si no le mostraría, se me tarda mucho en abrirme. Profe, no hay forma de activar la asistencia, ¿no? Lo que le había escrito por el chat. Porque no me carga el OV y estoy intentando abrir desde el celular. No vas a poder abrirla porque está cerrada ya. Bien, te la abro ahora para que pongas el presente. Profe, una duda. ¿El directorio punto es Sí. el directorio padre o cuál es? No, el actual. Ah, El punto es el actual y el punto punto es el padre. Entonces, cuando yo quiero subir al directorio padre, como no sé dónde estoy parada, el directorio que está ahí guarda el camino para saber cuál es el directorio padre. Es como que ese directorio que dice punto punto, en su interior tiene un dato, y el dato es el nombre real del directorio, barra home, barra Sandy o barra el nombre que sea. Entonces, cuando todos los directorios tienen en su interior dos directorios, el punto y el punto punto. Por ejemplo, el comando pwd, ¿lo vieron? Sí, bro. Sí, sí lo vimos. Sí. ¿Qué hace el pwd? Nos muestran dónde estamos. Bien, lo que hace el pwd es ir a leer el directorio punto. Entonces dice, vos estás acá. ¿Sí? Ese subdirectorio punto y el directorio punto punto es un directorio oculto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? Con el ls-a solamente. Al ser un directorio oculto, no lo estamos viendo todo el tiempo. Pero el pwd, el comando, va y lee el contenido de ese directorio y le dice que es el directorio actual. Entonces pone barra home, barra el usuario, supongamos. Y cuando yo le digo, vamos a subir un nivel de directorio, cd punto punto barra, lo que hago es moverme al directorio que está por encima mío, arriba. Entonces allí tenemos directorios padre y directorio actual. Voy a la filmina. Bueno, voy a cerrar ahora la asistencia entonces. Vamos a la filmina. Entonces, cuando creamos un directorio, se crean esos dos directorios que son ocultos. Ay, se me fue. Que son ocultos. El directorio punto, bueno, ahí está. El propio directorio y el directorio punto punto hace referencia al directorio padre. Por ejemplo, ¿quién es el directorio padre de Vicky? En el anterior. Me tengo que volver. ¿No sería Mac o Home? No, Home. No, Home, porque Mac es hermano de Vicky. ¿Sí? Está a la misma altura. Entonces el padre es Home. ¿Y cuál sería el padre de Home? Barra sería. Barra, que se llama raíz. Decimos raíz. root o raíz. De las dos formas, pero no barra. ¿Sí? El directorio root o raíz. Bien. Bien. ¿Quién es el directorio padre de Home? Ya la pregunté. Bien. ¿Y quién es el directorio padre de raíz? Supongo que no tiene. No tiene padre. Es hijo adoptado. No, es como Adán. Hijo de la nada. ¿Ah? Hijo de la nada. Hijo de la nada. Exactamente, esa sería una definición muy clara. Hijo de la nada es raíz. Todos los demás tienen un padre. Siempre hay alguno que raíz es padre de alguno, de estos dos, por ejemplo. Pero raíz no tiene padres, pobrecito. Entonces, no podemos ir más arriba, porque como raíz es el origen de todo, ese sería el único directorio que no tiene padre. Ahí hablamos de rutas absolutas, donde decimos que la ruta absoluta recorre el camino completo para ir a un archivo. Por ejemplo, barra home
barra Vicky barra Archie. Si yo quiero acceder a este archivo que es Archie, este rosita de abajo, tengo que poner todo el camino que recorro para llegar a ese archivo. Eso se le llama ruta absoluta. Cuando yo utilizo rutas relativas, no hace falta poner todo el camino. Puedo decir, supongamos que yo estoy acá en Mag. Yo estoy posicionado en Mag, no soy Vicky, soy Mag. Entonces, para acceder al archivo Archie que está en Vicky, yo tengo que decir, desde donde estoy, subo un nivel, y luego desde subir un nivel, bajo a Vicky, y luego bajo a Archie. Entonces, el camino que yo tendría que escribir sería punto, barra, Vicky, barra, Archie. Este ejemplo, share notas, era otro ejemplo. Lo voy a usar con ese ejemplo porque, perdón, yo elegí Archie y ahora me estoy dando cuenta que el ejemplo que puse era otro. Supongamos que yo calculo que debo ser Vicky y quiero acceder al archivo notas. Soy Vicky, estoy acá. Subo un nivel, desde donde estoy, subo un nivel, punto. Y llegué a home. Pero tengo que ir a share, por lo tanto tengo que subir un nivel más. Y luego entrar a user, y luego entrar a share para poder ver notas. Eso es una ruta relativa. Voy subiendo de directorios con punto y punto, tantos niveles como tenga que subir. Y después tengo que bajar tantos niveles como tenga que bajar. Ahora, perdón, se me fue. Ahora bien, esto es mucho más complicado de usar, pero muchas veces es necesario usarlo de esta forma y no de la otra, porque por ahí no sabemos a qué directorios tenemos que tener arriba. Solamente sabemos que son 2 niveles y no sabemos el nombre del directorio, entonces de esta forma podemos acceder a esos directorios sin nombrarlos siquiera. ¿Sí? ¿Se entiende? Muchas veces también tenemos que estamos acá y tenemos que usar el archivo Archie. Para no tener que usar barra, home, barra, Vicky, barra, Archie, ponemos punto, Archie, y ahí estamos usando una ruta relativa también. En síntesis, las rutas absolutas contienen los caminos completos con todos los directorios que recorre hasta llegar al archivo, y las rutas relativas utilizan atajos como el directorio punto, y tiene la particularidad de que siempre va a estar en relación a donde yo esté posicionado. Para un usuario, la ruta relativa va a ser diferente que para otro usuario. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde esté parado cada uno de los usuarios. ¿Se entiende? ¿Tampoco vieron rutas absolutas y relativas? ¿Qué vieron en el práctico? Como último, profe, me fijo que tengo. Profe, entonces no se puede crear un solo directorio nuevo, como un solo. Bien, todos comandos generados, sí, pero ¿qué comandos? ¿Qué comandos vieron, por ejemplo? Ah, lo de cdcat, claro. Ah, está bien. Vieron la parte de instalación del práctico, la instalación de aplicaciones, cdcat, ¿vieron mkdir? ¿No vieron todavía mkdir? Sí, vimos mkdir. Bien. Para crear directorios también usamos rutas absolutas y relativas. ¿Está? Más adelante quizás vean las rutas. Quizás ahora lo están manejando desde el punto de vista absoluto nada más y después vean las relativas. Bien. Profe, una duda. Sí. Entonces, las rutas relativas serían como atajos para llegar a ¿Cómo cierto atajos? archivo.
Exactamente, serían como atajos, sobre todo cuando no conozco todos los directorios que componen el file system. Entonces yo sé que estoy en el tercer nivel y tengo que ir a otro directorio. Subo 2 niveles, no sé en dónde estoy, pero subo 2 niveles. Eso sí sé que tengo que hacerlo. Entonces ahí pongo punto, 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 punto. Porque ahí subí 2 niveles. ¿Sí? Serían como atajos. Por ahí ustedes verán que no es tan útil, pero hay situaciones en las que va a ser necesario usarlo. Bien. Seguimos avanzando. Toda esta parte de archivos y directorios, eso le digo que está en el libro de Linux más clarito. Bueno, creo que también en los libros de Stalin debe estar bien. Directorios importantes. Home Directory, Work Directory. ¿Hablaron de eso? Directorio de inicio de sesión o directorio de conexión y directorio de trabajo. ¿Hay alguna forma de saber en qué nivel estamos parados? Pregunta Santiago Romero Gerardina. Muy bien, con PWD hablamos de el directorio de trabajo y él nos muestra dónde estamos parados. Work Directory o directorio actual. El Work Directory puede ser diferente, perdón, sí, puede ser diferente al Home Directory. Sí, porque depende de dónde estemos en el momento, digamos. Bien. ¿Y el Home Directory? ¿Cuál? El Home Directory es siempre el mismo. ¿Y el Work? Bueno, entonces, ¿en algún momento pueden ser iguales? Exactamente. Eso lo tienen que tener bien clarito. Si yo a mí me posicionó el sistema operativo en un lugar. Si yo no me moví de ese lugar, el Work Directory y el Home Directory van a ser los mismos. Bien. Estoy tratando de bajar acá el chat para poder... ¿Dónde está el chat? Acá. Ahí está. ¿Puede volver a la filmina anterior? Dice le está Fausto. ¿Vuelvo hacia atrás, Fausto? Sí, no, es para sacar una foto, pero no terminé de copiar. Pero escúchame, yo subo la filmina. Es más, esta filmina está subida, creo. Ah, está subida. Bueno, genial. Sí, fíjate, creo que se llama clase Unidad 2, parte 1. Dale, ahora Unidad 2, parte 1, fíjate. Y si no, confírmame para que la suba. Porque me tengo que haber olvidado, pero no, si la subí. Sí está, profe. Está, perfecto. Bien. ¿No me pidieron que les subiera las filminas antes de la clase? Sí, Alguien profe. me lo pidió. Lo que pasa es que la profe por ahí se olvida, entonces hay días que la subo y hay días que no. Depende. Si me acuerdo ayer o antes de ayer, la subo. Y si no me acuerdo, se la subo 5 minutos antes. Entonces, operaciones sobre un directorio. Son las mismas, básicamente son las mismas que los de archivos, ¿sí? Create, crea un directorio vacío, excepto los directorios punto y punto punto, que no son vacíos. Eso sí contienen el dato, porque justamente contiene el dato de cuáles son los directorios padre y actual. Delete, elimina un directorio vacío. Siempre que yo hago delete, voy a eliminar un directorio, pero tiene que estar vacío primero para poder borrarlo. La operación opendir abre el directorio para poder luego leer su contenido. Es decir, opendir sería como abrir el archivo, buscar el atributo, la ubicación en disco, para luego, cuando tenga la ubicación en disco, voy a saber qué archivos tiene adentro. ¿Sí? Estamos en la misma situación que un archivo común. El directorio es un archivo, también tiene sus atributos, y yo primero tengo que abrir el archivo como estructura, con sus atributos, para luego ver
que contiene en su interior, si tiene archivos, si tiene subdirectorios también, etc. Closdir, exactamente, cierra un directorio liberando espacio en tablas internas. Es decir, que yo cuando uso un directorio y lo abro, después tengo que cerrarlo para que me libere el espacio de la memoria que está usando, porque ahí tengo cargado todos los directorios que estoy por utilizar. Y cuando ya accedí al archivo, tengo que cerrar el directorio para que me libere ese espacio y las tablas internas, sobre todo, que no queden abiertas. Read-dir permite leer la entrada de un directorio, rename permite modificar el directorio, y link es una operación nueva que no la charlamos antes, es una operación que crea una entrada a un directorio o en un directorio donde nos hace creer que un archivo está en un directorio y en otro. Y eso es un enlace. Un link es un enlace. Y un link es eliminar la entrada de un directorio. Veamos, yo voy a volver a estas operaciones, voy a ver un poquito más adelante, a ver si puedo. Y tengo el grafiquito. Ah, no dice el gráfico. Bueno, a ver. Ustedes tienen, voy a ver si puedo hacer usar una pizarra. A ver, ¿cómo era la pizarra? ¿Había una pizarra para usar? Sí, en compartir pantalla, profe. Ah, en compartir pantalla. No, pues estoy compartiendo. Pero tiene que poner la opción Avanzada. ventanas y ahí puedes poner una pizarra. Ah, pero no tengo la pizarra abierta. No la tengo instalada correctamente, así que no. Cierto. Ya sé lo que vos querés. Esa parte sí sabía, lo que pasa es que no me acordaba si Zoom tenía una pizarra incorporada. Me parece que hay otra aplicación que la tiene porque el Jitsi o el Meet o alguno de esos me permite usar una pizarra o la trae ya incorporada. Estoy buscando eso, pero no, se ve que acá no la tengo. Voy a contar, poner el control no, esa no. No está acá. Bien, pero yo tenía una pizarra para hacer, por lo menos un tiempo lo usé. Bueno, voy a ir a un graficador, voy a ver un Paint, aunque sea, porque yo con el gráfico no me llevo muy bien. Pero les voy a hacer un dibujito que más o menos me saldría así en el pizarrón, no se cree que va a ser mucho más diferente, ¿no? Lo voy a poner acá abajo este control para que no me tape, porque si no, no veo. Ustedes no están viendo nada, ¿no? Estamos viendo la presentación. Ah, bien. Entonces yo quiero elegir. Entonces tengo un... Ah, tengo que hacer esta. Pero... No, chicos, voy a estar 2 horas dibujando. Me parece que esto no va a funcionar. Era una tabla lo que quería hacer, pero quería manejar el mouse para empezar a escribir acá, pero cuando escribo el texto voy a estar 2 horas. Así que bueno, voy a seguir con esto y después, en todo caso, lo haré el gráfico y se los agregaré a la presentación. Cada directorio, imaginemos que este es el directorio raíz, ¿sí? Este es el directorio raíz, va a tener una tabla que va a contener un inodo y el nombre del archivo o un directorio que contiene en su interior. Entonces, el directorio raíz va a tener tantos registros como archivos o directorios tenga. Yo acá tengo 2, pero voy a tener una tabla donde va a decir
el directorio tal, el directorio tal, el directorio tal, y les dije inodo. ¿Les dije la palabra inodo, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Ay, perdón, todavía no tenía que entrar en ese tema. Bueno, va a tener un puntero que lo va a asociar con un nombre de directorio, ¿sí? Entonces, ese puntero me va a decir, bueno, tenemos tantos archivos o tantos directorios y la forma de ubicarlo va a ser a través de este puntero. ¿Qué pasa? Acá puedo tener el directorio X y voy a tener una tabla para el directorio X, ¿sí? Entonces X va a tener su tabla también, igual que esta. Y a su vez, todos los directorios que estén dentro de la raíz van a tener la tabla correspondiente a sus subdirectorios y archivos. Entonces, va a haber tantas tablas como directorios yo tenga. Si tengo un directorio raíz, va a haber una tabla. Si dentro de raíz tengo 2 directorios, voy a tener 3 tablas, la de raíz y la de los 2 directorios de adentro. Si adentro de esos directorios tengo otros directorios, tengo más tablas todavía. Entonces voy a tener tantos directorios como subdirectorios tenga en todo el sistema. Entonces, el link, que es la entrada, quería compartir en forma especial. Compartir acá. Voy a volver a... Esperen un segundito. Esto sí lo puedo hacer. Compartir. Voy a volver hacia atrás. Enlaces. Acá. Imagínense que yo tengo el archivo archi. Ese archivo archi tiene información necesaria para... un segundito. Era que tengo que tomar una pastilla, por eso me puse la alarma. Volví. Les decía, los enlaces son como los accesos directos de Windows. Supongamos que nosotros queremos acceder a este archivo archi, ¿sí? Pero, como ese archivo archi está dentro del subdirectorio Wiki, solamente Wiki tiene acceso a este archivo. Pero imaginemos que Mag quiere acceder a ese archivo archi y es necesario que lo haga. Se crea un acceso directo dentro de Mag donde le decimos que puede acceder a archi. El punto es que Mag va a tener un archivo en su subdirectorio que se va a llamar copia de archi, por ejemplo, pero en realidad no va a ser una copia. El enlace va a ser solamente un camino que le va a decir cuál es el archivo al que tiene que acceder. Físicamente, el archivo no está acá, físicamente está en disco. Entonces, en disco yo voy a tener un solo archivo, y voy a tener en los directorios, esas tablas de directorios, voy a decir que el archivo que se llama copia va a estar ubicado en el bloque 1585 y el archivo de Wiki que se llama archi va a estar ubicado en el bloque 1595. Dije el mismo número, ¿no? Entonces, es el mismo archivo,
pero va a tener dos nombres y ubicaciones diferentes. Eso es un enlace, y eso se puede hacer a través de los directorios. Perdón, las tablas de directorios. ¿Dónde estoy acá? Reanudar función compartir. ¿Estamos viendo la filmina? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, me vuelvo hacia donde estamos en el link. Link. Crea una entrada en un directorio. ¿Vieron esa tablita que yo creé? Esa tablita tenía dos entradas. Supongamos que mi archivo no está allí. Lo quiero crear allí. Hago una entrada más y digo que el archivo se va a llamar copia, o se va a llamar X, o se va a llamar Z, y el puntero que lo va a apuntar para decirme a dónde está físicamente en disco, va a ser el mismo puntero que va a tener en donde originalmente está el archivo. Eso es un enlace, y solamente lo hacen en las entradas de directorio. Por eso es una operación de directorio. Yo, cuando vamos al tema de enlace, que creo que lo voy a ver un poquitito más adelante, les voy a dar más detalles, porque creo que, si no me equivoco... se me acabó. No, enlaces no lo vemos acá, lo vemos en el práctico, entonces. Ustedes lo van a ver más claramente cuando lo vean con Damián, ¿no? Con Damián, hoy estamos 2K3, sí. Cuando vemos con Damián, van a ver este tema de los enlaces a directorios y a archivos. En Linux se usa el comando ln. ¿Ustedes vieron ese comando? Todavía no. Que lo recuerde, profe, LN, creo que no, pero no. LN no deberían haberlo visto porque es más avanzado. Pero quizás esta semana, quizás ya empiecen a haber enlaces. El comando ln es el que genera de que en un subdirectorio aparezca un archivo y en otro subdirectorio aparezca otro nombre de archivo, pero que sea el mismo. Y que cuando yo actualice uno, se va a actualizar el contenido del otro. Sería, en realidad en Linux hay dos formas de hacer enlaces. Se llaman enlaces duros y los otros son enlaces simbólicos. Los enlaces simbólicos son acceso directo, tal cual que el acceso directo. Los enlaces duros son parecidos, pero no es lo mismo. Y eso es la única diferencia entre enlaces con Windows y enlaces con Linux. Que Linux tiene dos tipos de enlaces, mientras que Windows tiene un solo tipo de enlace. El acceso directo es uno solo. Linux lo tiene el acceso directo, pero tiene otro enlace que es el enlace duro, que se le llama, que es a través de los inodos, y donde existe un solo inodo para ese archivo, pero hay varias tablas en el mismo file system, varias tablas de entrada, registros de entrada en la tabla, que me apuntan al mismo archivo. El concepto es el mismo, pero se implementa en la práctica de formas diferentes, con el acceso duro y con el acceso simbólico o acceso directo, que también le llamamos. Sí. No, para nada. Es un solo archivo físico, lo que duplica es el nombre. Hay un nombre por acá y un nombre por acá, pero los dos apuntan a la misma ubicación. ¿Sí? Y yo, por ejemplo, si yo borro un acceso directo, borro el archivo original, el acceso directo queda apuntando a un archivo que no existe. Mientras que en un enlace duro, si yo borro cualquiera de los archivos, el archivo no se borra porque siguen apuntando los otros archivos y le dicen, todavía tenés un enlace que te apunta, entonces seguís existiendo. ¿Borro este? No, en Windows no existe eso. El enlace duro y esta forma que les estoy explicando no existe en Windows, solamente existe el acceso directo. Entonces cuando yo borro el original, el acceso directo me queda apuntando a la nada.
Eso también existe en Linux. Entonces, profe, por lo que me queda más o menos claro, el inodo sería un enlace que es en realidad también un registro que queda en el disco. Exacto. Claro, y este Ahora registro ahora tiene vamos a, información del ya vamos a, archivo. no hace falta que te quede tan claro porque todavía no vimos inodos. Ahora vamos a ver inodos y vas a ver de qué se trata. Esto es para que ustedes más o menos entiendan de qué se trata un enlace y cuando veamos inodos, ahí se les va a cerrar todo el panorama. ¿Mm? Ah, perfecto, perfecto. Sí. No, falta analizar un poquito inodos todavía. Lo que no sé es, voy a ver si Damián lo va a dar él a inodos o voy a darlo yo. Le voy a preguntar para ver si él puede avanzar un poquito para que lo apuntemos mucho, porque el tema de inodos es un tema complejo. Entonces me gustaría que él también lo dé para que refuerce todo lo que veamos conmigo, porque en la práctica a veces se nota mucho más fácil cuando ya creamos enlaces. El inodo se ve claramente cuando creamos copias, cuando creamos enlaces, ahí se nota la diferencia entre inodos y todas esas cosas. Pero yo se los doy en la teoría y en la práctica lo van a aplicar allí. Bueno, yo tenía que avanzar más y mira dónde llegué, a las últimas filminas. Bien, ¿consultas por este tema? ¿Algo más para preguntar? Si quieren sacar dudas con respecto a todo lo que sea lo que vimos hoy, fantástico, no tengo problema. Les aviso que les dejé una actividad de la unidad número 1, unidad número 1, unas preguntitas como de autoevaluación, para que vayan sabiendo en qué nivel están. Ese tipo de preguntas pueden ser preguntas de parcial. Recuerden que no sé cómo vamos a hacer los parciales todavía, no nos han bajado línea. A la profe, a la jefa de cátedra no le gustan mucho los múltiples choice. Así que estamos buscando otros métodos. Les aviso para que no estudien solo para múltiples choice. Traten de estudiar entendiendo. ¿Dónde? Sí. Sí, tal cual, el paso a paso es. Vos empezás la instalación, te pide algún dato, primero siempre tengan en cuenta qué capturas pide. Entonces vos, para que las tengan anotadas ya, entonces cuando lleguen a ese paso, hacen la captura. Yo les aconsejo, hagan una instalación, más o menos pónganse cancheros, qué cosas les va pidiendo, porque primero es algo novedoso, entonces hagan la instalación y después de que terminaron esa instalación, bueno, nos juntemos. Hagamos una instalación entre todos. Pongamos primero, ¿tenemos bajado la ISO? Sí, tenemos la ISO. Tenemos todas las pantallas sincronizadas o lo que sea. Bueno, empecemos de nuevo. Y hacen una máquina nueva, ¿sí? No hace falta que sea una sola. ¿Sí? Pueden hacer 3, 4, 5 máquinas, vayan probando. Total, después, la que no les sirve la borran. ¿Sí? Porque es total eliminar una máquina virtual. Ese sería mi consejo. Claro, sería algo así. Es como que la captura y ahí la explicación de la consigna. No sé, pregúntenle al profe, pero yo creo que, ¿saben por qué captura? Porque es mucho más liviano. Si me suben un video va a ser complicado. No. No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tiene que quedar registro del trabajo que vos entregaste. Nosotros tenemos todo eso que ustedes entregan a través de trabajos prácticos, nosotros hacemos backup del servidor de la facultad. Y no, está muy buena la idea, pero digamos tenemos limitaciones de tipo administrativas. Entonces, eso tiene que quedar porque si no, ¿cómo hacemos para justificar que vos aprobaste si no tenés ningún archivo cargado en la UV? Y en la UV, sí, y en la UV creo que hay un límite de tamaño para subir.
Entonces, si suben todos, nadie más va a poder subir. Si todos suben videos, nadie más va a poder subir archivos. Esa es la contradicción. Bueno, entonces, las capturas, lean bien que hay uno de los puntos o dos de los puntos que pide capturas de todos los integrantes del grupo. Hay otras capturas que no son necesarias de todos, de uno solo. Pero hay uno de los puntos, si no me acuerdo, o el 3 o el 6, piden de todos los integrantes. Entonces, esa captura yo les recomiendo que hagan el escritorio de Windows, que se vea el VirtualBox y la máquina virtual. Entonces ahí se va a leer básicamente, porque la consigna de este trabajo práctico es ver que ustedes hayan hecho esa instalación y que tengan la máquina disponible para usarla cuando estén haciendo las prácticas. Porque lo más conveniente es que cuando el profe esté explicando algo, ustedes agarren su máquina y la vayan ejecutando mientras él va explicando. Esa sería la idea fundamental, porque nosotros en laboratorio, en la facu, damos la clase en el laboratorio y cada uno está sentadito en una máquina. Ahora no tenemos esa posibilidad, entonces queremos que ustedes hagan lo mismo que hacíamos en la presencialidad con la máquina delante, ejecutando los comandos, probando, y bueno, y eso se va a lograr si todo el mundo tiene Linux o una máquina virtual con Linux. ¿Se entiende? Sí, profe. Otra consulta Bueno, más que no dale. lo dice en el enunciado. La fecha Sí. de entrega, ¿para cuándo sería? ¿Para este jueves? La fecha en el enunciado no lo dice porque está en el link donde tienen que subir el trabajo. Ah, no lo había visto eso. En el link, fíjense si dice, puede haber un link. A ver, déjenme que yo lo vea, lo miro yo. Ya se los digo. Todos los cambios, no guardar, ahí está. Saco la filmina, chicos, ya la cierro. Aceptar,